Dios es bueno. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él es bueno, porque Él es grande para siempre. Es su misericordia. Sean todos bienvenidos una vez más, mi hermano, en esta mañana a la casa del Señor, donde juntos adoramos a nuestro Rey y Salvador. Y recuerde, hoy domingo celebramos la resurrección de Jesús. Por eso estamos acá. Si usted hubiera decidido en esta mañana no venir, porque, bueno, seguro van más hermanos. Ayer comentaba con alguien, seguro van más hermanos, no hace falta quizás mi presencia. Y usted hubiera decidido no venir, hubiera sido uno menos hoy adorando a nuestro Señor y Salvador. Pero si todos pensáramos igual, la iglesia no tuviera nadie sentado hoy acá. Lo interesante, lo bueno de esto, es que aún con nuestras malas decisiones, Dios nos sigue amando. Pero qué bueno que eligió la mejor parte. Estar acá sentado una vez más para adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a Dios por aquellos que nos visitan en esta mañana. Si hay alguien que nos visita por primera vez, segunda vez, qué bueno, gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios sea con usted, le guarde y ministre su corazón en esta mañana, que es lo más importante. Porque si usted decide dar el paso de fe, aceptar a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador, y de hoy en adelante caminar en obediencia para el Padre, hoy habrá fiesta en los cielos. Es el único momento donde la Biblia describe o declara que hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies del Maestro. Sean todos bienvenidos, y si usted nos visita por primera vez, por allí, por sus sillas, en la parte posterior de las sillas delanteras, usted va a encontrar una tarjeta así bonita como esta que dice Frescate Church Español, bienvenido, usted es amado aquí. Entonces, como usted va a encontrar esta tarjetica, usted va a escribir allí su nombre, su número de teléfono, quizás su dirección, su correo electrónico. Así podemos tener mejor acceso a usted para saludarle, para darle la bienvenida acá a esta comunidad. Y si no tiene un lugar donde congregarse y no está asistiendo a ningún lugar, este es el lugar entonces que usted puede escoger, porque aquí Dios le va a amar. Y cada uno de nosotros le vamos a amar y le vamos a dar un abrazo. Por la parte posterior de la tarjeta existen allí ciertos números o ciertas cosas que usted pudiera dar como pasos, el próximo paso. Si no ha conocido al Señor y quiere hacerlo, acá lo puede hacer. Este es el momento. Si después de que terminemos el sermón quiere pasar al frente, podemos orar por usted. Usted puede hacer su oración acá junto con nosotros, incluso en casa, en su intimidad. Usted puede pedirle a Dios que venga a reinar, a morar en su corazón. Venga a tu reino, oh Señor, a mi vida, mora en mi corazón y hazme acepto ante ti, y de hoy en adelante permíteme, Dios mío, vivir en obediencia para ti. Y así usted dará su próximo paso. Si es bautizarse, este es el mejor lugar. Pero si su próximo paso es hacerse miembro de acá de la iglesia, este es el tiempo, este es el momento. Y si el próximo paso a continuación es servir, Dios le ha dotado con algún talento, algo que pueda poner en práctica, ya no hay más excusa. No, porque es que en la iglesia que yo iba antes, si está yendo a otra, por favor, no queremos que saca allá, no queremos salvar cristianos, queremos salvar personas que no han sido, no, es broma, es una bienvenido. Pero si su próximo paso es servir al Señor acá en la iglesia, mi hermano, acá hay ciertas cosas que usted puede servir, la música, el audio, clases, muchas cosas que puede hacer. Amén. Este es el lugar, ya no hay más excusa. Ya no sirvo o no puedo servir porque no me usan en la iglesia o porque no me dan la oportunidad. Acá usted tiene la oportunidad de servir y usted puede tomar a bien venir y servir junto con nosotros. Siempre miramos y tenemos pendientes las cosas, pero gracias a Dios que este es el lugar que el Señor ha escogido para usted y para mí. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Fe funcional y nuestro pensamiento. Seguimos en Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18, y este es el título de este sermón en esta mañana. Recuerde que es una serie, alguien me decía estos días que era unas sagas de Santiago, porque están bastante allí
no sé, como que tocan un poquito allí, ¿no? Habla temas esenciales y una de las cosas interesantes es que Santiago habla en blanco y negro. Santiago era como el televisor Caribe, el televisor Cream, allá en los países, o los televisores estos que solamente tenían pantalla blanco y negro. Es ahí, al directo. Entonces, en esta semana estuvimos viendo por allí, por la clase, que se está perdiendo unas clases extraordinaria, mi hermano, de discípulo y discipulado o discipulando, muy interesantes. Y yo le hice una pregunta, solamente este miércoles tratamos ciertas preguntas. No pude entrar en la clase porque estas preguntas conllevan a un comentario. Entonces, como conllevan un comentario, prácticamente no pudimos desarrollar la clase. Y el miércoles que viene ya estaría quizás un poco, yo lo recuerdo, no se preocupe, pero venga, y yo lo pongo en contexto. Y así sigue el hilo de la clase. Pero allí estando dando las clases, una de las preguntas fue, ¿qué haría usted si se encontrara con una persona cristiana de muchos años, que ha leído la Biblia, quizás que se conoce la Biblia, que usted la ve, que es una persona de estas que se conoce versículos de memoria y conoce tanto de la Biblia, de la palabra, y usted la ve, un hermano o una hermana ahí fiel en su trayectoria, y muy espiritual, y que ama al Señor, y que usted lo ve que es alguien, wow, parece sobrenatural, pero no lo es. Todos podemos estar en una condición igual. ¿Qué pregunta le haría a una persona como esta? Y allí algunos comentaron. Recuerdo que yo había dicho que mi pregunta sería, ¿cómo ha podido subsistir hasta hoy? ¿Cómo ha vivido su vida hasta hoy? ¿Cómo ha lidiado con los procesos? ¿Cómo ha lidiado con los problemas, los conflictos? ¿Cómo ha lidiado con ciertas cosas? Y llamó mi atención que cada uno tenía una pregunta o una respuesta diferente a esa pregunta. Y reflexionando en esto, me hice una pregunta simple también, porque quizás a una persona pudiéramos hacerle ciertas preguntas, pero ¿qué le pediría al Señor si tuviera la oportunidad de solamente tener una petición? Aladino tenía 3 opciones, ¿sí o no? Tenía 3 opciones y él iba a escoger en esas 3 opciones. Pero si usted tuviera una oportunidad para pedirle una sola cosa al Señor y nada más pudiera pedirle, ¿qué le pediría al Señor? Tal vez algunos pedirían salud, y es obvio si está atravesando algún momento difícil de enfermedad en su vida. Otros, estabilidad financiera, si está atravesando situaciones económicas, muchos le pedirían estabilidad financiera. O restauración familiar, si hay algún problema en el matrimonio o algo por el estilo, quizás con sus hijos. Y todas son válidas. Todas estas peticiones ante Dios son válidas. Pero ¿qué tal cuando estas cosas son resueltas? Su situación financiera, si es resuelta en ese momento, todo está bien. ¿Qué con el resto? Cuando se soluciona su conflicto familiar, ¿qué hay con el resto? ¿Qué seguimos haciendo? Entonces, reflexionando en esto, siendo honesto, mi mayor petición siempre ha sido al Señor sabiduría. No porque me considere especialmente sabio y tengo que reconocerlo, sino precisamente porque muchas veces me percato de cuán contrario ha sido mi accionar en este mundo. Me sorprende cómo en mi vida personal muchas decisiones han sido impulsivas, basadas en mis emociones pasajeras o influenciadas por lo que parece correcto en el momento. Y esto no solo, tal vez me equivoco, esto no solo me pasa a mí, tal vez a usted no le ha pasado que ha tomado decisiones a la ligera. Es una lucha que yo creo que enfrentamos cada día. Decimos que queremos la sabiduría de Dios,
Pero en el fondo, muchas veces solo queremos respuestas rápidas, microwave o bendiciones inmediatas. Muchas veces lo único que necesitamos es la solución al problema, porque no entendemos que Él es el único que puede darnos alivio en todas las circunstancias. Solamente queremos respuestas microwave, y si no se dan, sencillamente rechazamos, obviamos, o Dios no me quiere, o juzgamos a Dios, o juzgamos la acción. Entonces, por eso es mi intención de la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Porque cuando nuestra respuesta no es respondida de la manera que nosotros pensamos, la decisión a tomar no sería alejarnos, sino acercarnos más. Queremos saber qué hacer en lugar de enfocarnos en quién debemos convertirnos. Un estudio reciente mostró que el 80% de las personas toman decisiones importantes basándose más en sus emociones que en la lógica. ¿Te estás preguntando cuántas veces en tu vida has tomado decisiones importantes sin realmente considerar la sabiduría de Dios? Hay un caso por allí, por la Biblia, a lo mejor usted se acuerda del nombre, ya yo a veces no me acuerdo, que lo único que le pidió al Señor fue sabiduría. La sabiduría es más que un conocimiento. Es la capacidad de aplicar la verdad de manera práctica en nuestra vida diaria. Esa es la sabiduría. Nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no solo desde nuestras emociones y deseos. Y aquí es donde Santiago nos desafía entonces en esta mañana, en este pasaje. ¿Estamos viviendo con la sabiduría de Dios o simplemente siguiendo nuestra propia lógica? Fe funcional y nuestros pensamientos. La cita que nos ocupa en esta mañana, Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Y creo que saldrá en pantalla. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambiciones personales en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y el libro de Santiago se distingue dentro del Nuevo Testamento por su enfoque práctico en las enseñanzas claras sobre cómo vivir la fe de manera genuina y activa. Más que una exposición teológica, es un llamado a poner en acción lo que creemos, mostrando que la verdadera fe se transforma nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar, como hemos visto en los sermones anteriores. Debe transformar nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarse y nuestra manera de actuar. Desde el inicio de su carta, Santiago enfatiza la necesidad entonces de la sabiduría. En el capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. No es escaso del Señor. Qué bueno que el Señor no es escaso. Y más adelante en el capítulo 3, que es el que nos ocupa en esta mañana, vuelve a tocar este tema. Pero ahora lo relaciona con nuestras palabras
y decisiones, que es lo que nos ocupa hoy. Dejando en evidencia que no toda sabiduría proviene de Dios. Esto nos lleva a una pregunta esencial en esta mañana. ¿Cómo podemos nosotros distinguir si estamos viviendo con la sabiduría de Dios o simplemente dejándonos guiar por nuestra propia lógica o nuestras propias emociones? Santiago responde mostrándonos qué significa o qué define la sabiduría celestial, por qué la necesitamos y cómo podemos alcanzarla. Esos serían nuestros 3 puntos en esta mañana. Y así entramos al primero. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Versículo 13. Santiago plantea una pregunta desafiante para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y note que esta pregunta no es para inflar nuestro ego ni para ver quién es superior. Más bien nos obliga a reflexionar sobre cómo entendemos la sabiduría de Dios y en qué la basamos. En nuestra cultura solemos asociar la sabiduría con el conocimiento, los títulos académicos, las experiencias o incluso el éxito financiero, como hacían los judíos en la época de Jesús, que pensaban que por tener éxito financiero eran bendición de Dios, eran algo wow, y Dios estaba con ellos. En el mundo antiguo, especialmente en la cultura griega, los sabios eran celebridades. Los filósofos más influyentes eran admirados, seguidos y patrocinados porque se pensaba que su intelecto los hacía superiores a los demás. Hoy hacemos mucho de eso también. Santiago, sin embargo, presenta un concepto completamente diferente. Para Santiago, la sabiduría no se trata de cuánto sabes ni cuán elocuente eres, sino de cómo vives y de lo que tu vida refleja. Nadie que realmente comprenda la sabiduría de Dios se atrevería a presumir de ella. Porque la verdadera sabiduría no se proclama, mi hermano, se demuestra. Es en tu diario vivir que demuestras cuán sabio eres. No se trata de impresionar a otros con palabras bonitas, elocuentes, sino de reflejar una vida transformada por el entendimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es la sabiduría? No es simplemente información acumulada, sino la capacidad de aplicar el conocimiento correctamente en nuestra vida diaria. No es solo saber qué hacer, sino hacerlo en el momento adecuado y con la actitud correcta. Solemos pensar muchas veces que la sabiduría es solo acumulación de conocimiento, pero la verdadera sabiduría se trata de saber cómo vivir y vivir bien. Esa es la verdadera sabiduría. No es solo entender conceptos, sino aplicarlos correctamente en la vida diaria. Como oraba el pastor Santiago, permite que podamos después poner en práctica lo que aprendamos. Lemuel le enseñaba hace unas semanas atrás que pongamos en práctica, que seamos hacedores y no oidores olvidadizos, porque siempre he dicho que aquí dentro es fácil ser creyente. Aquí es fácil, aquí dentro de estas 4 paredes, creo que hay más paredes que 4, pero dentro de este recinto, dentro de este lugar, es fácil ser cristiano. Es fácil aplicar la sabiduría.
No lo creo tampoco. Porque también hay decisiones a tomar aquí adentro, ¿ok? Por ejemplo, si una persona que administra bien su dinero no es aquella que simplemente sabe cuánto gana y cuánto gasta, sino la que toma decisiones prudentes, evitando deudas innecesarias y asegurando el bienestar de su familia a largo plazo. Porque usted puede querer muchas cosas, pero si eso va a incurrir en deuda, mi hermano, no lo haga. No lo haga. Porque la deuda acarrea un montón de cosas más. Va a tener que trabajar la familia, va a tener que trabajar el otro, va a tener que hacer aquello, va a tener que hacer tantas cosas. Pero lo más importante de la deuda, lo más importante, lo más dañino de la deuda es que, pastor, no pude llegar hoy porque tuve que trabajar. Y yo, a la verdad, mi hermano, yo nunca he sido de llamar a nadie, quizás es una decisión suya, verdaderamente a veces las necesidades, y yo puedo entender la necesidad. Sí, yo lo puedo entender, mi hermano. Pero a veces nosotros tomamos decisiones que no nos permiten actuar correctamente ante Dios. Yo puedo yo puedo entenderlo. Y Dios lo entiende. Porque si yo lo puedo entender y soy humano, Dios lo va a entender, mi hermano. Pero es que usted es el que está haciendo daño a usted mismo. Usted se está poniendo prácticamente el puñal al pecho y usted mismo se está perforando. ¿Sabe por qué? Porque lo que debemos hacer es tomar la decisión correcta. Pero para la decisión correcta necesitamos sabiduría. Herb Evan lo explica así, de esta manera. La sabiduría es ver e interpretar la vida desde la perspectiva de Dios y luego actuar en consecuencia. El lente de Dios. Pero bueno, ¿y cómo veo el lente de Dios y cómo utilizo el lente de Dios? Este es el lente de Dios. No hay otro. No existe otro, pero esto no pasa, pastor, la necesidad mía. No va a pasar su necesidad. ¿Sabe por qué? Porque su necesidad está cubierta aquí. No va a pasar, no es una lupa. Es un filtro. Entonces esto debe estar en el medio de su necesidad a la hora de tomar la decisión. Este es el filtro. No se trata solo de acumular información bíblica, sino de aprender a vivir conforme a ella. En la Biblia vemos que hay una diferencia entre conocimiento, entendimiento y sabiduría. Y el conocimiento es aprender principios. El entendimiento es comprender cómo funciona la vida real. Y la sabiduría es saber aplicarlos correctamente en cada situación. ¿El conocimiento es importante? Sí, el conocimiento es importante. ¿El entendimiento es importante? Sí, el entendimiento es importante. Pero la sabiduría es mucho más importante todavía, porque usted no resuelve nada con conocimiento o entendimiento si no sabe tomar decisiones correctas. Un buen líder en el trabajo no es el que solo sabe dar órdenes, mi hermano, sino el que comprende las fortalezas de su equipo y sabe motivarlos para lograr lo mejor de cada uno. Un buen líder en el trabajo no es el que solo sabe, tiene conocimiento, entendimiento, sino aquel que es sabio y sabe comprender la necesidad de su equipo, animarle, alentarle y apoyarle. La sabiduría de Dios no se trata solo de tomar buenas decisiones, sino de vivir con discernimiento
prudencia y humildad, reflejando su carácter en cada aspecto de nuestra vida. No es solo de tomar buenas decisiones, sino que refleje la prudencia y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Santiago dice que la verdadera sabiduría se debe demostrar en nuestra vida diaria, que lo demuestre por su buena conducta con sus obras en mansedumbre de sabiduría. Versículo 13. Una persona sabia no necesita decir que lo es, no necesita divulgarlo, su vida lo evidencia. No necesita proclamarlo, su vida lo evidencia. Sus pasos, su caminar lo evidencia. Su manera de actuar, de hablar, de tratar a los demás, refleja el carácter de Dios en ella. Cuando habla Santiago entonces de buena conducta, no se refiere simplemente a seguir reglas. Hay muchas personas que siguen todas las reglas, sino a un estilo de vida atractivo y digno de ser imitado. Pero hay un elemento fundamental en todo esto. ¿Y sabes cuál es? La humildad. Que se ha perdido en este tiempo. Santiago dice que la verdadera sabiduría se manifiesta en humildad. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Y muchos se lo deben saber de memoria. No se puede ser verdaderamente sabio, mi hermano, sin ser humilde. Usted necesita ser humilde. Yo necesito ser humilde. Todos necesitamos ser humildes porque el Señor es humilde. El Señor se dio a sí mismo en la cruz por amor a usted y a mí. Y como cantábamos anteriormente, tan grande es el amor de Cristo. Wow. Yo no sé si a usted le impacta en esta adoración, mi hermano, pero el amor de Cristo es inmenso, es grande, es poderoso. Si no fuera por eso, mi hermano, Él es la sabiduría. La sabiduría de Dios no lleva a la arrogancia, sino a una actitud de dependencia y reverencia hacia el Padre. Jim Collins, en su estudio sobre empresas exitosas, descubrió que los mejores líderes no eran los más carismáticos, los más elocuentes, ni los más autoritarios, sino los más humildes. Esos eran los mejores líderes, según Jim Collins. No buscaban su propia gloria, compartían el éxito con su equipo y asumían responsabilidades por los fracasos del equipo. Esto es exactamente lo que Santiago entonces nos muestra. La verdadera sabiduría no busca impresionar, sino servir. Si queremos saber si estamos viviendo entonces con la sabiduría de Dios, no debemos mirar cuánto conocimiento tenemos ahora mismo, sino cómo se refleja nuestra decisión diaria y nuestra actitud en este mundo. La sabiduría no se encuentra en lo que decimos, sino en la manera en que vivimos. ¿Por qué necesito esto? ¿Por qué necesito la sabiduría? Esto es nuestro segundo punto en esta mañana. Y Santiago nos advierte que hay actitudes en nuestro corazón que van en contra de la verdadera sabiduría de Dios. Versículo 14, pero si
tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y así mientan contra la verdad. Muchas veces pensamos que somos sabios simplemente porque tomamos decisiones que parecen lógicas o porque seguimos los consejos de la sociedad. Sin embargo, hay una falsa sabiduría que nos lleva a vivir con motivaciones completamente equivocadas. Esta sabiduría distorsionada se basa en el orgullo, la comparación y la búsqueda de reconocimiento personal. Piénselo así, de esta manera. En el mundo circulan productos de todo tipo, de toda índole, y son productos muchas veces falsificados, pero lucen o prácticamente reales. No sé si usted ha tenido alguna vez algún perfume que parezca un perfume de marca, pero es una copia. Y a algunos quizás por el nombre les gustaría tenerlo. Pero al final del día, estos perfumes son una imitación. Pueden tener un empaque llamativo, parecerse bastante en el nombre al original, pero no tienen la misma calidad que el perfume original. Se desgastan rápidamente y al final dejan insatisfecho a quien lo compra, porque esto no era lo que yo esperaba. Yo esperaba algo mejor. Lo mismo ocurre con la sabiduría del mundo. Parece confiable y atractiva, pero no tiene un fundamento sólido. Santiago menciona dos actitudes que evidencian una falsa sabiduría, como la que ofrece el mundo. Los celos amargos. Cuando deseamos lo que otros tienen y pensamos que nosotros lo merecemos más que ellos. Nos cuesta alegrarnos por los logros ajenos y en el fondo nos molesta que a alguien le vaya bien en esta vida. Esos son los celos amargos, la ambición personal, cuando todo gira en torno a nosotros y buscamos reconocimiento en todo lo que hacemos, sin importar a quién afectamos en el proceso. No importa. Yo lo hice. No importa a quién afectas en el proceso y a veces no es ni usted. Y a veces usted dice, ¿y cómo nos guiamos en todo lo que hacemos acá? Gracias a que alguien se toma el trabajo de preparar esto en la semana. Y usted dice, bueno, ¿y cómo nos guiamos acá? Bueno, verdaderamente yo a veces estoy más perdido, pero no, es broma. Pero no es mi reconocimiento el hacer esto. Es el reconocimiento de alguien. ¿Por qué tomarme eso para mí? Entonces, estas actitudes son más comunes de lo que nosotros pensamos cada día, mi hermano. Un reflejo claro de esto es cómo interactuamos en las redes sociales. No sé si a usted le ha pasado o si usted lo hace. Muchas veces publicamos cosas no solo para compartir algo que nos sucedió, sino para impresionar o competir con otros. Y a veces entonces caemos en el error. Porque lo que queremos es publicidad, lo que queremos es ser visto de la gente, reconocido de la gente. Si analizamos nuestras publicaciones hoy en Facebook, Instagram, YouTube, están como las siglas LGBTIQ y K y Y y más, porque hay tantas redes sociales que ya no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero si analizáramos nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, las más que nosotros trabajamos, ¿qué revelarían de nosotros? ¿Buscamos atención de los demás? ¿Tratamos de mostrar una imagen perfecta? Porque hay tantos filtros, mi hermano. Wow.
Podemos esconder tantas cosas en las redes sociales. Esa vida perfecta que quisiéramos tener, pero en la realidad no la tenemos. El papel aguantaba antes todo lo que le escribían, pero ahora Facebook, todo lo que le pongan. Nos comparamos constantemente con los demás, con los logros de los demás. La sociedad alimenta esta mentalidad de comparación y competencia, mi hermano. Queremos estar un paso más adelante, ser vistos, ser reconocidos. Eso es lo que alimenta a la sociedad hoy en día. Pero esta forma de pensar, mi hermano, lamentablemente nos llena de frustración y ansiedad, lejos de darnos satisfacción. Cuanto más nos medimos con otros, más insatisfechos nos sentiremos. No se mida por los demás, mídase por aquí. Ay, ¿cómo me veré esta mañana para ir a la iglesia? Sobre todo las muchachas. ¿Cómo me veré esta mañana para ir a la iglesia? Wow. Yo no sé delante de los hermanos de la iglesia cómo usted se verá. Yo no sé delante de nadie cómo usted se verá. Pero para el Señor, si usted escoge el estar aquí, usted se verá hermoso. Usted se verá especial. ¿Sabe por qué? Porque tomó una buena decisión. Pero aún cuando no pueda estar aquí, pero está quizás de visita en algún lugar y puede visitar la casa de Dios el domingo para adorar, usted escogió la mejor parte, se va a ver hermoso. Pero aún cuando no pueda estar por una situación muy delicada, quizás de salud, y está ahí todo demacrado, todo destruido, el pelo no se lo pudo pintar esta semana y no pudo arreglarse esta semana, pero usted se presenta humildemente ante el Señor para rendirle a Él adoración en este día especial, usted tomó la mejor decisión. Y el Señor lo va a ver hermoso, hermosa. Santiago deja claro que esta clase de sabiduría no provienen de Dios. En el versículo 15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Y aquí nos muestra tres fuentes de esta falsa sabiduría. La terrenal, una forma de pensar limitada a lo inmediato, sin considerar el impacto eterno de nuestras decisiones. Habrá un impacto eterno en su decisión en esta tierra. Nos enseña a buscar el éxito, el placer, la comodidad, sin importar las consecuencias a largo plazo. Esa es la sabiduría terrenal. La sabiduría natural, impulsada por nuestros deseos y emociones, y nuestras emociones descontroladas muchas veces, nos dice que lo más importante es hacer lo que nos haga sentir bien. Pero no siempre lo que le hace sentir bien a usted es bueno para todos. Entonces la verdadera sabiduría no pensaría así, porque no vas a querer ser piedra de tropiezo para otro. Entonces no pensarías en ti solamente, sino medir si realmente es correcto o beneficioso. Y la sabiduría demoníaca, inspirada por el mismo engaño que Satanás usó desde el principio en el Edén, nos lleva a cuestionar la bondad de Dios y a creer que podemos definir nuestra propia verdad sin depender de Él en ningún momento. Pero cuando vivimos con esta mentalidad, el resultado es desordenado y desastroso. Es completamente un caos, un conflicto en nuestra vida. Versículo 16 leemos, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. El mundo nos dice que busquemos nuestro propio interés, que luchemos por estar arriba y que nos comparemos con otros para medir nuestro valor personal.
o cómo nos vemos bien. Pero esto solo genera ansiedad, envidia, rivalidad y un vicio constante. Un vacío en nuestro corazón. En contraste, la sabiduría de Dios es completamente diferente. El versículo 17 nos dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A diferencia de la sabiduría falsa, que se basa en el egoísmo y la competencia, la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es amable, es sincera. Y si aplicamos esto a nuestra vida diaria, mi hermano, veremos que la verdadera sabiduría cambia la forma en que nos relacionamos con los demás cada día. En el matrimonio, en lugar entonces de enfocarnos en lo que nuestra pareja debe hacer por nosotros, aprendemos a sentir que debemos servir y amar con humildad a nuestra pareja. En la crianza, en lugar de presionar a nuestros hijos para que hagan o estudien o sean lo que nosotros queramos, más bien los dejamos que ellos decidan cuál va a ser, pero aprendemos a guiarlo para que no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. La diferencia entre la sabiduría del mundo entonces y la sabiduría de Dios es clara. Una se basa en el orgullo y la autosuficiencia. La otra en la humildad y la dependencia de Dios. La pregunta es, ¿cuál estamos nosotros siguiendo? ¿Cuál estamos haciendo? ¿Cómo puedo entonces obtener la sabiduría correcta? Nuestro tercer y último punto. Al examinar la descripción de la verdadera sabiduría entonces que da Santiago acá en el capítulo 3, es difícil no darse cuenta de lo lejos que estamos muchas veces de alcanzarla. La humildad, la paz, la pureza de corazón, la misericordia, son cualidades que muchas veces nos cuestan vivir de manera consistente en nuestra vida. Si al leer la lista, entonces, piensas que estás bien con todas estas áreas, probablemente necesitas reflexionar un poco más en profundidad con tu Dios. Como dice el versículo 2 anterior a lo que estamos tratando en esta mañana, todos tropezamos de muchas maneras. El problema no es solo que nos falte sabiduría, sino que muchas veces seguimos la versión equivocada de ella, la terrenal o la diabólica. Nos dejamos llevar por lo que el mundo considera sabio muchas veces. Confiamos en nuestra propia lógica o seguimos consejos que parecen razonables, pero que no están alineados con la verdad de Dios, que no han sido filtrados por la palabra de Dios. Y el versículo 5 encontramos la clave para obtener la sabiduría entonces celestial, la que viene de lo alto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acérquese a Dios. Si hasta hoy la manera de actuar de usted no venía bien con la sabiduría de Dios, hoy es el momento, este es el tiempo. Todavía está tiempo de dar un paso sabio. Este es el momento. Esto nos deja claro algo fundamental en nuestras vidas. La sabiduría no es algo que producimos por nosotros mismos, sino un regalo que Dios nos da cuando lo buscamos con sinceridad y de todo corazón. No es algo que sale de nosotros, no es algo que es producido por nosotros. No es una cuestión de esfuerzo humano, ni de acumulación de conocimiento,
sino de una dependencia genuina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo increíble es que Dios nos da la sabiduría de manera abundante. No se limita, pídasela a Dios. Dice que Él la da generosamente y sin reproche. No nos hace sentir culpables por haber fallado en el pasado, ni nos recuerda cuántas veces hemos tomado malas decisiones. Eso más bien lo hace el acusador, el diablo. Pero Él intercede por nosotros ante el Padre. Jesús no nos dice, te lo advertí, como nos dicen en ocasiones aquellos esposos que están por acá, te lo advertí, yo te lo dije que no lo hicieras, pero tú lo hiciste. Al contrario, está dispuesto a darnos lo que necesitamos realmente si se lo pedimos con fe, confiando en que Él hará mejor que nosotros. Dios está en control, mi hermano. Si lo pedimos con sabiduría, la sabiduría a Dios con fe, Él actuará en nosotros. Él será el que nos llevará un paso más allá. En los momentos de dificultad es fácil reaccionar con temor. Y es entendible. Y dejar que la incertidumbre nuble nuestras vidas, nuestra fe, nuestro entendimiento. Algo similar le pasó a los discípulos en Marcos capítulo 4. Se encontraron en medio de una tormenta mientras navegaban con Jesús. Y aunque eran pescadores experimentados, el viento y las olas los hicieron estar en pánico. Así que por mucho conocimiento, entendimiento que tenían de lo que estaban viviendo, aún así entraron en pánico. Y no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Muchas veces, con todo el conocimiento, toda la experiencia que tenemos de la vida, entramos en pánico cuando volvemos a uno de estos ciclos difíciles y tenemos que enfrentarse a esas circunstancias. Su reacción no fue clamar a Jesús en confianza, la reacción de los discípulos, sino cuestionar a Jesús. ¿No te importa que perecemos? ¿No te importa que nos falta dinero en la cuenta del banco, Señor, y no tenemos cómo pagar? ¿No te importa, Señor, que esta tarde no tengo nada que comer? ¿No te importa, Señor, que no tengo unos zapatos para comprarle para que el niño vaya a la escuela? ¿No te importa, Señor, lo que estoy viviendo? ¿No te importa, Señor, la enfermedad que estoy atravesando? ¿No te importa, Señor, cuestionamos a Jesús? Muchas veces cuestionamos a Jesús. No nos rendimos en confianza a Jesús. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Jesús? Pero Jesús, sin angustiarse, así como hace con nosotros cada día, cada vez que le cuestionamos, Jesús, sin angustiarse, se levantó y calmó el mar con una sola orden. Jesús puede calmar tu tormenta con una sola orden. Pero hay un proceso que debemos atravesar. Hay algo que debemos vivir, porque de ahí se sabe de qué material o cuán profunda está nuestra raíz en el Señor. Pero antes de que la tormenta termine, ya habían quedado en evidencia lo que realmente estaba en su corazón. La semana pasada hablábamos sobre nuestras palabras que reflejan lo que realmente hay en nuestro corazón. Nuestra actitud ante las decisiones reflejan lo que realmente es más importante para nosotros. Si Jesús, si nuestra circunstancia
cuando enfrentamos pruebas muchas veces actuamos igual que los discípulos, cuestionando a Jesús. Pero Jesús sigue allí, sin estresarse, sin atormentarse, porque Él sabe cuál va a ser el final de tu prueba. Él conoce tu necesidad. Pero muchas veces culpamos a Dios y venimos ante Dios y hoy no reconocemos a Dios, no obedecemos a Dios, no obedecemos su llamado. Simplemente seguimos actuando bajo nuestra propia lógica o nuestro propio entendimiento. Pero déjeme decirle algo en esta mañana. La sabiduría no consiste en entender todo lo que nos sucede, mi hermano, sino en confiar en Cristo Jesús. No quieras entender tu problema. Confía en Jesús. Él está obrando para bien. En su presencia, la inseguridad, el temor se disipan completamente, porque su paz no depende de las circunstancias, sino de quién es Él.